Hola niños, bienvenidos a un tema más correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a continuar con el tema correspondiente, en este caso, al clima, ¿no? El día de hoy vamos a ver acerca de cómo el agua en la atmósfera puede afectar a nuestro planeta, así igualmente con las precipitaciones y los factores climáticos que habíamos visto con anterioridad, pero aquí también vamos a ver cómo en este caso afecta en nuestro planeta y en las diferentes regiones que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a comenzar primero, conociendo qué es el agua en la atmósfera. Sí, nosotros siempre hemos observado, hemos reconocido, pero no sabemos a partir de qué se produce o por cuál es el cambio climático que se da para que se produzca dicha característica. Dice, a partir de la evaporación del agua de los océanos y ríos se genera gran cantidad de vapor o humedad que está en la atmósfera. ¿Sí? ¿Qué es lo que corresponde? Justamente cuando existe un incremento de temperatura, ¿qué pasa? Empieza a evaporarse todo el agua que está en la superficie de los ríos y de los océanos, por eso tenemos acá, y ¿qué va? Va a llegar hasta arriba, ¿sí? Y se va a depositar en las nubes. Esa nube en este caso va a tener un condensado. La nube es un condensado, una especie de vapor donde después de un paso nuevamente rápido, nuevamente va a regresar ¿a dónde? Hacia la superficie, ¿sí? Ese es el cambio en este caso que tenemos el agua en la atmósfera mediante la evaporación. No es nada más. Pongamos un ejemplo que cuando nosotros estamos cocinando en una olla, ¿qué hace? Cuando empieza a calentarse, empieza a, ¿qué? A hervir. Ese vapor que sale ahí, esa es la evaporación y ese es el condensado. Y es por eso que existe el agua en la atmósfera. Si nosotros observamos en el cielo, eso nosotros tenemos como el agua en la atmósfera. Sí, dice que también nosotros debemos diferenciar qué es una humedad. Dice la humedad del aire es un momento determinado. Se expresa utilizando término humedad relativa. La humedad es cuando nosotros medimos la humedad, en este caso nosotros lo mencionamos o lo utilizamos un instrumento denominado higrómetro, ¿sí? Ahí es cuando nosotros podemos determinar qué cantidad de humedad es la que tenemos. Vamos a diferenciar bastante en la humedad de la sierra, humedad de la Amazonía, humedad de la costa. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes características, diferentes condiciones climáticas que hace referencia a estos diferentes relieves, ¿sí? La temperatura atmosférica se mide en grados Celsius, pero también existen otras escalas de medición térmica como los grados Fahrenheit o Kelvin. Es una transformación nada más, pero aquí en el Ecuador se utiliza el grado Celsius y lo que nosotros tenemos, esa es la medida que nosotros utilizamos para ¿qué? Para determinar la temperatura atmosférica. Por ejemplo, estamos a 20, 30, 40 grados Celsius, menciono, ¿no? Es así como nosotros podemos determinar, pero también existen otras escalas, ¿sí? Grados Fahrenheit o Kelvin. Vamos a continuar y vamos a observar también, dice, vamos a ver qué es una precipitación. Ya habíamos visto algo anteriormente, pero nuevamente vamos a recalcar aquí. Dice que la precipitación, la cantidad de agua que cae de la superficie terrestre procedente de la atmósfera se denomina precipitación. En pocas palabras, es la lluvia, ¿sí? ¿De dónde procede? De las nubes. La nube sí no es nada más ni nada menos que un condensado. Es la forma de vapor del agua que está pasando en su ciclo del agua, ¿sí? Líquido, sólido y gaseoso, que nuevamente simplemente está redondeando su ciclo. Eso nada más está regresando a la superficie terrestre. También vamos a ver el último tema correspondiente a los factores climáticos. Ya habíamos visto algo acerca de aquello, en lo cual la altitud, ¿qué quiere decir? ¿Dónde específicamente se caracteriza dichos lugares? Que influye en el mayor o menor calentamiento de las masas de aire. ¿Qué quiere decir? Mientras más alto, mayor frío. La latitud determina las grandes franjas climáticas, en eso interviene la forma de la Tierra. Sí, aquí nosotros observamos las montañas y aquí una llanura. A eso nosotros mencionamos que es la latitud, donde específicamente se encuentra un objeto en el espacio. El relieve, las cadenas montañosas, aquí nosotros observamos, ¿no? Cómo en este caso se caracteriza las diferentes formas y la estructura de nuestro planeta. Frente a los vientos impiden el paso de las nubes, es por eso que las llanuras existe mayor temperatura que en la parte alta. ¿Por qué? Porque esto sirve como una cortina, impide el paso directo de los vientos, ¿sí? Que los vientos era una fuerza de aire que corre a diferente velocidad.
La distancia del mar, el mar es un regulador térmico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos referencia desde la parte de abajo del océano hasta la parte más alta. ¿Sí? Nosotros medimos la distancia en metros sobre el nivel del mar. También nosotros vemos un factor climático como las corrientes oceánicas que pueden ser frías, cálidas, modifica. Ya habíamos mencionado que tenemos las corrientes frías de Humboldt y la corriente cálida del Niño, que en este caso hacen prioridad para que nuestra diversidad marítima se desarrolle correctamente. Y la vegetación, un sinnúmero de vegetación, dice, abundancia de vegetación disminuye el calor y hace que se produzcan lluvias, lo que tenemos nosotros en la Amazonía. Abundancia de vegetación. ¿Qué hace? Abunda la precipitación y lógicamente también la humedad, ¿sí? Eso nosotros caracterizamos con los factores climáticos. Eso es todo, niños, del día de hoy. En la próxima clase nos vemos. Gracias.